Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en el sureste de Cuba. Su padre, Ángel Castro, era un inmigrante español que tuvo éxito como agricultor de caña de azúcar. Tenía tierras donde cultivaba. Ángel Castro primero se casó con otra mujer, pero luego con Lina Ruz González, la madre de Fidel. Tuvieron 7 hijos. Uno de ellos fue Raúl Castro, aliado político de Fidel. Fidel creció en una familia rica, pero vio los problemas de los trabajadores pobres. Esto cambió su forma de ver la desigualdad. De niño, estudió en escuelas católicas y mostró gran inteligencia. Su educación temprana incluyó asistir a un internado católico. Más tarde, estudió en la Escuela Belén en La Habana. Allí, fue un buen estudiante y tuvo buenos resultados en varias materias. Fidel también era un gran atleta. Participó en muchos deportes, como béisbol, baloncesto y atletismo. Su amor por el deporte le enseñó disciplina y esfuerzo desde joven. Durante sus años de escuela, ganó fama por ser decidido y trabajador. Maestros y compañeros vieron su liderazgo, que se mostró en actividades académicas y deportivas. En 1945, Fidel Castro empezó a estudiar Derecho en la Universidad de La Habana. La universidad tenía mucha tensión política y muchos estudiantes eran parte de grupos violentos. Castro participó en política y se unió a protestas estudiantiles. Se inspiró en ideas de justicia social y quiso cambiar la sociedad. Este fue su primer paso en el activismo. En 1947, se unió a un intento de derrocar al dictador de República Dominicana. Aunque fracasó, mostró su interés en acciones revolucionarias. El año siguiente, en 1948, Castro fue a Colombia para un evento de estudiantes. Allí, hubo disturbios después del asesinato de un líder popular, Jorge Eliezer Gaitán. Los disturbios se volvieron violentos y Castro participó. Vio cómo la gente podía levantarse contra el gobierno cuando estaba enojada y necesitaba un cambio. Después de volver a Cuba, comenzó a criticar al gobierno. Habló contra la corrupción y el trato injusto a los pobres. A principios de los años 50, Castro estaba en la política. Se unió al Partido del Pueblo Cubano, que quería cambios para mejorar la vida de los cubanos comunes. Se hizo candidato para un cargo político en 1952. Sin embargo, las elecciones fueron canceladas cuando el general Batista tomó el poder en un golpe militar ese año. La toma de poder de Batista terminó con la democracia. Castro vio esto como una traición al pueblo cubano. Luego decidió que la ley no era suficiente y eligió la revolución. En 1952, Batista tomó control de Cuba con un golpe militar, canceló elecciones y creó una dictadura. Muchos cubanos estaban descontentos, incluido Castro. Al no haber forma de luchar contra Batista legalmente, Castro decidió formar un grupo rebelde. Reunió a seguidores que querían democracia y empezó a planear su primer ataque. El 26 de julio de 1953, Castro y unos 160 rebeldes atacaron el cuartel Moncada. Querían empezar una revolución, pero el plan fracasó. La mayoría de los rebeldes fueron muertos o arrestados. Castro fue atrapado y llevado a juicio, donde se defendió con un discurso largo sobre la justicia. En el tribunal, Castro dijo que el pueblo cubano necesitaba libertad y mejor liderazgo. A pesar de esto, fue condenado a 15 años de prisión por el ataque. Aunque estaba en prisión, las ideas de Castro se difundieron. Su discurso, "La historia me absolverá", fue compartido mucho, haciéndolo más popular entre quienes odiaban a Batista. Castro estuvo en prisión solo 2 años antes de que Batista lo dejara libre, en una amnistía política. Esta decisión quería mejorar la imagen de Batista, pero ayudó a Castro. Después de ser liberado en 1955, Castro viajó a México. Allí siguió planeando su lucha contra Batista, ganó más seguidores y se preparó para el siguiente paso. En México, Castro y su hermano Raúl formaron el movimiento 26 de julio. Este grupo quería quitar el gobierno de Batista y cambiar el futuro de Cuba. Después de salir de la cárcel, Fidel Castro fue a México. Allí conoció a otros revolucionarios, incluido Che Guevara. Se entrenaron para volver a Cuba.
En 1956, Castro y 81 más volvieron a Cuba en el yate Granma. El desembarco fue un desastre, y la mayoría fueron muertos o capturados por las fuerzas de Batista. Castro y un pequeño grupo escaparon a las montañas de Sierra Maestra. Empezaron una guerra de guerrillas, usando ataques sorpresa contra las tropas del gobierno para debilitarlas. Los rebeldes recibieron apoyo de la gente local. Usaron las montañas como base, atacando fuerzas leales a Batista y compartiendo su mensaje de revolución. Los luchadores de Castro recibieron armas y comida. Más personas se unieron a su causa, creyendo en su lucha contra el gobierno corrupto del dictador Batista. Para 1958, los rebeldes controlaban gran parte del campo. Las fuerzas de Batista tenían problemas, sufriendo derrotas y enfrentando el enojo de la gente. Una batalla importante fue el ataque a Santa Clara a fines de 1958. Liderados por Che Guevara, los rebeldes tomaron un tren lleno de soldados del gobierno y armas. La victoria de los rebeldes en Santa Clara fue un momento clave. Batista vio que perdía el control y sus tropas ya no querían pelear. Mientras los rebeldes seguían con sus ataques, Batista no veía forma de seguir en el poder. Con presión de todos lados, decidió salir de Cuba en enero de 1959. El 1 de enero de 1959, Batista huyó de Cuba, marcando la victoria de la revolución de Fidel Castro. Su grupo de luchadores había quitado del poder a un líder que controló el país por años. Castro llegó a La Habana una semana después, recibido por mucha gente. Se hizo el líder más fuerte de Cuba. El país tenía gran esperanza en sus promesas de justicia y cambio. Castro hizo reformas de tierra para ayudar a los agricultores. También mejoró la educación y la salud. Estos cambios le dieron apoyo de muchos cubanos que querían una vida mejor. El nuevo gobierno quería reducir la corrupción y dar las mismas oportunidades. El Estado controlaba los negocios y muchos jefes tenían que seguir nuevas reglas de trabajo. Al principio, muchas personas apoyaron el liderazgo de Castro. Sus discursos daban esperanza y confianza. Prometió democracia, libertad y un futuro mejor para todos los cubanos. Sin embargo, algunos dueños de negocios y líderes políticos estaban preocupados por su poder. Temían perder sus derechos y propiedades cuando el gobierno aumentara su control. A mediados de 1959, Castro quitó a enemigos políticos y tomó más control. Manuel Urrutia, el primer líder después de Batista, tuvo que irse, lo que mostró la autoridad de Castro. Muchos creían que su liderazgo traería cambios buenos. Trabajó para mejorar la vida de los pobres, pero sus enemigos temían que no aceptara opiniones diferentes. Los discursos de Castro hablaban de unidad y orgullo nacional. También hizo amigos en otros países, lo que después cambió el futuro de Cuba en la política mundial. Después de tomar el poder, Castro hizo cambios grandes. Nacionalizó negocios e industrias privadas, quitando el control a los dueños. Las reformas de tierra cambiaron la agricultura de Cuba. Las grandes fincas fueron divididas y dadas a los granjeros. Muchos dueños perdieron sus tierras por la política. Los Estados Unidos no estaban felices con estos cambios. Como respuesta, redujeron el comercio con Cuba. Las relaciones entre los dos países se hicieron peores rápido. En 1961, EE-UU ayudó a exiliados cubanos a atacar Cuba. Este evento, llamado la invasión de Bahía de Cochinos, fracasó. Las fuerzas de Castro los derrotaron rápido. La invasión fallida hizo a Castro más fuerte. Muchos cubanos lo apoyaban más. También aumentó la relación con la Unión Soviética después del ataque. Cuba y la Unión Soviética fueron aliados cercanos. Los soviéticos dieron ayuda militar y económica. Esto aumentó las tensiones entre Cuba y EE-UU. En 1962, ocurrió la crisis de los misiles en Cuba. La Unión Soviética puso misiles nucleares en Cuba. Esto causó gran miedo en Estados Unidos. Los EE-UU vieron los misiles como una amenaza, exigieron su retiro. Durante 13 días, el mundo temió que una guerra nuclear pudiera empezar. La crisis terminó cuando los soviéticos quitaron los misiles. A cambio, EE-U prometió no invadir Cuba y también quitó sus misiles de Turquía.
Fidel Castro hizo un sistema de un solo partido para controlar la sociedad de Cuba. El Partido Comunista fue el único legal y controló la política, los medios y la economía. No se permitía la oposición, y quienes no estaban de acuerdo podían ir a prisión o al exilio. El gobierno limitaba la libertad de expresión y controlaba todas las decisiones importantes. A pesar de las reglas, Castro mejoró servicios. Educación y salud eran gratis para todos, pero la economía se volvió débil y dependía de la ayuda soviética para seguir. Cuba tuvo problemas económicos por mala gestión y sanciones de COSUU. Las industrias eran ineficientes y la producción era baja. La gente dependía del gobierno para sus necesidades. La Unión Soviética ayudó a Cuba comprando su azúcar y dando ayuda financiera. Este apoyo mantuvo la economía estable, pero hizo a Cuba depender mucho del comercio soviético. Castro controló las decisiones económicas, pero sus planes no mejoraron la producción. Sin ayuda soviética, Cuba habría tenido más escasez y pobreza. Cuba tuvo un papel activo en conflictos extranjeros, apoyando a grupos comunistas. Castro envió tropas a Angola y Etiopía para ayudar a aliados en guerras contra fuerzas rivales. Aunque algunos creían que Cuba actuó por la Unión Soviética, Castro dijo que las decisiones eran independientes. Quería que Cuba tuviera influencia en la política global, más allá de América Latina. Al ayudar a otros países, Castro mejoró la reputación de Cuba entre las naciones comunistas. Sin embargo, estas acciones costaron recursos importantes y vidas de soldados. Después de que la Unión Soviética cayó en 1991, Cuba tuvo muchos problemas. El país perdió apoyo económico y hubo escasez de comida y bienes. La gente luchaba cada día. Fidel Castro permitió algunos cambios de mercado libre para ayudar a la economía, pero el control político siguió siendo fuerte. A pesar de los problemas, no quiso dejar el comunismo en Cuba. En 2006, por problemas de salud, Fidel Castro pasó el poder a su hermano Raúl. Era la primera vez desde la revolución que otra persona dirigía Cuba. Raúl Castro se hizo presidente en 2008, después de que Fidel dejó el cargo. Raúl intentó abrir la economía de Cuba, pero el Partido Comunista siguió controlando el país. Él permitió más negocios privados y inversión extranjera. Estos cambios ayudaron un poco a la economía, pero muchos cubanos aún tenían dificultades en su vida diaria. Fidel Castro no participó en política, pero a veces daba consejos. En 2016, escribió una carta criticando las políticas de EEU y recordando a los cubanos su independencia. Fidel Castro murió en 2016 a los 90 años. Su muerte marcó el fin de una era en Cuba. Muchos lo recordaron como un líder fuerte, mientras otros criticaron su gobierno. Sus políticas cambiaron Cuba por años, dejando un impacto. Algunos lo veían como un héroe que luchó por la independencia. Otros decían que limitó libertades. Cuba siguió con Raúl Castro como líder y con ideas comunistas. El legado de Fidel fue tema de debate. Algunos hablaban bien de sus acciones, otros las ponían en duda.